Hola estimados videoyentes, os saluda Manuel Soriano, ingeniero de caminos, director técnico y socio fundador de la empresa AEC Solution Perú, empresa dedicada fundamentalmente a la distribución y en la capacitación de los productos de la empresa Bentley. En esta serie de videos os voy a comentar las diferencias entre el Power Civil, que es el programa de Bentley destinado al diseño de obra civil, carreteras, explanaciones, etc., con su competidor de Autodesk, el AutoCAD Civil 3D. Hoy vamos a conocer y a comparar los modelos de terreno de ambas casas. Vamos a utilizar para ello una topografía que nos ha sido facilitado por una empresa colombiana, CMZ, en uno de sus trabajos que actualmente llevan a cabo. Bueno, como todos recordaréis, conoceréis, el AutoCAD Civil 3D tiene una barra de herramientas denominada Prospector, donde se van acumulando todos y cada uno de los elementos que se van incorporando al proyecto. Vamos a comenzar a hacer un terreno, como digo, con una topografía a partir de un fichero de puntos tomados de una libreta de campo, en este caso con extensión X y Z separado por comas. Como recordaréis los usuarios de AutoCAD Civil 3D, lo primero que hay que hacer es generar en la parte correspondiente a las superficies un contenedor de datos en la parte de superficies donde iremos acumulando todos y cada uno de los datos. En este caso, como digo, puntos traídos de una libreta sin más elementos, ni líneas de rotura, ni nada más que nos sirva para modelar la superficie. Entonces, iríamos al botón derecho, crear superficie, le daríamos un nombre a la superficie, por ejemplo, topografía. El estilo de representación de esa superficie, sabemos que tenemos una cantidad de estilos configurable, por ejemplo, vamos a colocarlo con líneas de nivel de 0,25 y 1 metro, o por ejemplo, para que se vea en 2D o en 3D, vamos a ir a un 3D, pues, por ejemplo esta, 0,50 y 2,5 metros. Le daríamos aceptar, y una vez creado el contenedor con el nombre de topografía, tendríamos que hacer la definición de la misma. Bueno, en este caso, como he comentado, vamos a traernos un fichero de puntos. Ese fichero de puntos es un fichero de puntos tipo texto, txt, cartera 2, le damos a abrir y buscaríamos el formato que coincidiese con el formato de puntos. En este caso, X y Z separado con comas. Como veis, está leyendo en la X la abscisa, en el segundo campo la ordenada y en el tercer campo la elevación. Le daríamos a aceptar y el programa ya me habría generado una superficie 3D, como veis, que podemos manejar con las herramientas de AutoCAD. Podemos girarla con la flecha de mayúsculas y el ratón del mouse y la ruleta del mouse, y podríamos ahora cambiar su representación a través, recordad, de los estilos. Recordad que en todo caso el Prospector va a ir acumulando todos y cada uno de los elementos que tenemos en nuestro proyecto, en este caso la topografía. Bueno, si nos vamos a Power Civil, como digo, es la herramienta de Bentley para la generación de diseño de obra lineal, explanación, exactamente en principio que lo que haría Civil. Lo que vamos a ver es fundamentalmente, como digo, a lo largo de estos videotutoriales, todas y cada una de las diferencias que hay
entre las dos aplicaciones. Bueno, entonces, como veis, al lado izquierdo aparece una caja de herramientas, las tags, donde tenemos todas y cada una de las herramientas de hora lineal. En concreto, la que corresponde a los modelos de terreno. Por otro lado, aquí tenemos un Project Explorer, un explorador de proyectos, que hace las veces del prospector de AutoCAD Civil 3D, de tal forma que en este fichero DGN, que es la extensión de los ficheros de MicroStation, no hay que olvidar que Bentley tiene un CAD denominado MicroStation, que es la plataforma gráfica sobre la que actúan todas las herramientas de Bentley. De la misma manera que AutoCAD, con su extensión DWG, es el CAD gráfico donde interactúa el Civil 3D o el Civil Map. Bueno, en este caso, como vemos en la topografía, tendríamos una serie de elementos. Aquí es donde se van a colocar nuestros elementos de terreno, de la misma manera que aquí en superficies, en el AutoCAD Civil 3D, se nos irían generando todos y cada uno de los elementos de superficie, de topografía, de lo que vayamos generando. Bueno, una de las principales diferencias que hay entre Power Civil, ya lo iremos viendo a lo largo de estos videotutoriales, y AutoCAD Civil 3D es que cuando yo genero un fichero nuevo, voy a hacerlo solamente a modo de ejemplo, aquí nos aparece una diferencia que se llama la semilla. Si yo busco las diferentes semillas, tenemos semillas 2D y 3D. ¿Eso qué quiere decir? Que en general nosotros trabajaremos nuestros trabajos en 2D y cuando la aplicación, en este caso Power Civil, detecte que nosotros estamos trabajando con un elemento tridimensional, él generará automáticamente un modelo 3D referenciado al modelo 2D. Bueno, de todas formas, ya iremos avanzando sobre todo ello y a lo largo de todos estos videotutoriales iremos viendo las diferencias. Bueno, para generar un modelo de terreno tenemos la posibilidad de leer un sinfín de formatos, de la misma manera que en un civil hay un sinfín de formatos. Podríamos crear desde ficheros, vemos que los ficheros son de las tipologías genéricas que admite también civil, ficheros TIFF, ficheros DEM, ficheros de imágenes, ficheros X y Z, las DTM, TIM y DAT, que son los formatos nativos de las aplicaciones que Bentley tenía tradicionalmente para diseño de obra civil, tanto el Inroad como el Geopack y como el XM, todos están migrando a la tecnología OpenRoad, y el LAN XML con sus ficheros de intercambio XML que sirven también para la aplicación AutoCAD Civil 3D o muchas otras que existen en el mercado. Esa sería una primera forma de generar ficheros. Otra forma sería generar ficheros desde un fichero terreno, de un fichero ASCII, que es exactamente lo mismo que hemos hecho con AutoCAD Civil 3D y es lo que vamos a hacer con Power Civil. Pero podríamos generar a través de filtros gráficos de elementos de CAD, si tuviésemos un levantamiento con sus líneas de rotura, puntos, etcétera, a través de elementos que capturásemos, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del aplicativo. Bueno, en todo caso, vamos a crear, como he dicho, el mismo terreno con la misma modalidad de fichero. Nos iríamos a comando Create Terrain Model from ASCII File y leeríamos exactamente el mismo fichero, el cartera 2 que hemos leído para el caso de AutoCAD Civil 3D. Le daríamos a hacer y aquí tendríamos que decirle al programa que me editase el fichero que actualmente tenemos para importación o el que tenemos
para opciones de importación. Por defecto está este colocado, pero vamos a asegurarnos que efectivamente lee bien lo que tiene que leer. Entonces, editaríamos ese fichero, vemos que lo primero que nos dice es cómo es el formato de fichero, en qué línea empezar con los elementos a importar, en qué línea finalizar, pues el end of file, cuál es el separador de decimales del fichero, o puntos o comas. Luego iríamos a la parte de las columnas. Entonces, aquí nos pregunta cuáles son los delimitadores de columnas, ya hemos dicho que son comas, de qué tipo es los elementos que tenemos. Veis que tenemos líneas de rotura, curvas de nivel, huecos, contornos, islas. En este caso, como son puntos, pues puntos le daremos. En la siguiente parte de este asistente vemos que tenemos filtros para filtrar toda la información que quisiéramos. Aquí arriba, incluir, excluir, qué delimitadores, etcétera. Y lo que es importante es aquí colocar cuáles son los valores que leen estas columnas. Entonces, en este caso estaríamos leyendo la longitud, el listing, la latitud, el northing, y la elevación. Y la última columna la vamos a dejar desactivada, puesto que son las designaciones de los códigos que se han tomado en campo para identificar cada punto. Iríamos a Next y terminaríamos. El programa nos dice si queremos copiar o grabar este nuevo formato, que en realidad no es nuevo, en un fichero de extensión XML para poder luego compartirlo con otros usuarios. Le decimos que guardar, efectivamente ya existe. Y la otra cuestión que tiene que ver con lo mismo que hemos hecho anteriormente es el estilo de representación. En Power Civil los estilos son las definiciones de entidades, ya lo iremos viendo también a lo largo de estos videos, pero veremos que su tratamiento es bastante más cómodo, a mi punto de ver, que el de los estilos de AutoCAD Civil 3D. Entonces, aquí tenemos una serie de estilos predefinidos para representación de terrenos, mallados de corredores y diferentes componentes. Entonces iríamos a Terrain Display y a Existing Contours. Con el Existing Contours lo que nos va a definir es un terreno representado con líneas de nivel. Veis que la definición será ese, y luego nos pregunta qué es lo que queremos importar. Si solamente queremos importar el terreno o si queremos importar también las entidades que puedan venir en ese fichero, en el caso de que existiesen. Vamos a decirle en este caso que solamente me importe el terreno y le daríamos por último a importar. Vemos que está procesando, ya terminó de procesar, y una cuestión importante, como se ve abajo, dice importación completa, un modelo 3D ha sido generado y referenciado en tu modelo 2D activo. Si nos vamos a esta parte de la aplicación, vemos que aquí aparece un modelo que es plano 2D, representado por un cuadrado, y un modelo 3D representado por un cubo al que ha llamado default 3D frente al default que era el que había llamado al modelo inicial. Bueno, si hacemos doble clic o hacemos Fit View, o sea, al final centrar la vista, nos encontraríamos con que nos debería haber salido efectivamente un terreno de corredor que está aquí, y si vemos la vista 2 con el 3D, aquí tenemos el modelo 3D de ese terreno, que debería coincidir exactamente con las líneas de nivel que hemos generado para este terreno, con la salvedad de que aquí habíamos puesto un estilo
de 0,50 frente a 2,50, y en este caso el estilo que tenemos de este terreno lo podemos ver en el Element Information. Tendríamos aquí colocadas las líneas, los elementos calculados. Vemos que nos define cómo representar las features, las entidades calculadas. Hemos calculado, en este caso, definido contornos, y vemos que estos contornos están cada 0,2 y 1. Como en el otro caso eran cada 0,5 y 2,5, lo único que tendríamos que proponer aquí es 0,5, 2,5 para las principales, y entonces la representación de las curvas de nivel de esta superficie deberían ser coincidentes exactamente con la representación de las curvas de nivel de esta otra superficie. Entonces, si nos vamos a la ventana inicial, que dijimos era una ventana en un entorno plano, vemos que efectivamente aquí existe una referencia. Este es el icono que utiliza Power Civil para la gestión de las referencias. Vemos que efectivamente se ha referenciado el fichero que se llama topografía DGN, que es el fichero o la extensión, como dije, de los ficheros MicroStation. Dice que el modelo es un modelo de tipo 3D y no se estaba viendo en el modelo 2D la superficie, porque este icono que identifica los elementos que están visibles o no está apagado. Si yo toco aquí y toco aquí para decirle que además quiero tener la posibilidad de hacer snap a los elementos de esa superficie, entonces lo que tendremos es efectivamente el elemento terreno colocado en 2D. ¿Por qué en 2D? Si nos fijamos en la ventana de vista, la vista 1, vemos que MicroStation puede desplegar hasta 8 vistas simultáneas para diseño. Esas vistas serán, como vemos aquí, una vista plana, pueden ser vistas 3D, pueden ser secciones de elementos, pueden ser elevaciones de elementos. En este caso vemos que si yo me voy a Windows y quiero que me muestre esas dos en vista en paralelo, veríamos por un lado que la vista 1, que tiene como modelo el modelo default, que es 2D, vemos aquí que el fichero tiene una semilla 2D. Si hubiésemos empezado con una semilla 3D, ese fichero pondría aquí 3D, pero la ventaja es que de esa manera nosotros podemos trabajar de la forma tradicional, trabajando en 2D y luego representando los elementos en 3D. Vemos que la vista 2 es una vista default 3D, y entonces realmente estoy viendo una vista de 3D. Si yo una vista plana intento rotarla, como vemos aquí, rotate, vemos que esa rotación solamente puede ser plana. Puedo rotar por 2 puntos, puedo hacer una rotación de tipo dinámico, y vemos como efectivamente eso rota únicamente alrededor del pivote. Vemos que ese es el pivote de la rotación, y el dibujo, la planta de mi superficie de terreno sobre el que voy a trabajar el resto de los videotutoriales, vemos que rota fundamentalmente o únicamente en 2D, en un espacio 2D. Si no quiero que rote, pues le digo que unrotated y ya lo tendría en la posición. Mientras que si me voy a la vista 3D, vemos que efectivamente aquí ya aparece un pivote, pero vemos que efectivamente la rotación es una rotación 3D. Si nos volvemos a AutoCAD Civil 3D, bueno, pues los elementos de rotación de las vistas es exactamente igual, los mismos elementos que conocemos de AutoCAD. Yo puedo rotar, como vemos
como ya hice anteriormente, con la tecla de flecha de mayúsculas y apretando la ruleta del mouse. Con eso puedo generar una rotación completa del elemento. Desde el punto de vista de las presentaciones, decía que desde mi punto de vista es más cómodo MicroStation, porque si yo ahora esto quisiera verlo, por ejemplo, con la triangulación, tendría que seleccionar el elemento, la entidad, en la cinta de opciones me aparecerían las propiedades de esa superficie y una de las propiedades en la información es la representación. Tendría que irme a un estilo que me diese triángulos, por ejemplo, este estilo triángulos 3D. La diferencia de triángulos 2D y triángulos 3D es que si yo coloco triángulos 2D me desaparecen en cualquier vista tridimensional que yo haga, porque es lo que está definido, recuerdo a los usuarios de AutoCAD Civil 3D, lo que yo tengo definido en la edición de los elementos. ¿De acuerdo? Aquí en la visualización tenemos una visualización en modelo, en planta, etcétera. Entonces, si yo tengo en modelo y los triángulos están, la capa de triángulos está en forma no visible, querría decir que cuando hago una vista 3D, pues no me aparecerían. Eso es lo que me pasa cuando yo elijo la opción triángulos 2D. Si nos vamos otra vez a la edición, vemos que en el modelo desaparecerían, mientras que en la planta estarían tanto los triángulos como el borde definido. Esto sabéis que en AutoCAD Civil 3D se pueden generar estilos para cada una de las entidades que utilizamos, alineamientos, visualizaciones de perfil, perfiles, etcétera. Bueno, entonces aplicaríamos, le daríamos a aceptar y esta es la triangulación que nos sale para AutoCAD Civil 3D. Si nos vamos a Power Civil, vemos que eso es un poco más dinámico, puesto que si yo selecciono el elemento y dejo salir esta ventana contextual que aquí aparece, en propiedades yo tengo que lo que se me representa depende de la definición, voy a sacarlo por aquí para que se vea bien, de la definición de la entidad. Vemos que la feature definition, la definición de la entidad, es contornos existentes. Y eso lanza ya una serie de capas, de elementos visibles en el elemento terreno. Las líneas de nivel, los triángulos, los vértices de los triángulos, las flechas de flujo, los puntos altos y los puntos, los puntos bajos y los puntos altos. Bueno, yo si quiero ver triángulos, lo único que tendría que hacer aquí es o bien irme aquí a decir que la definición sea de triángulos, vemos que efectivamente me cambia a triángulos, o bien con esa definición anterior de existing contours podría ir a activar o desactivar aquí los contornos, desactivo los contornos y activo los triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, los colores, etcétera, todos van ligados a la información del elemento, que es el equivalente a las propiedades de los elementos de AutoCAD Civil 3D. MicroStation, el menú de propiedades es el de información de elementos, y aquí, como vemos, efectivamente tendríamos las entidades calculadas, como sabemos son contornos, líneas de nivel, las principales, las mayor, pues están en un level. El level, el nivel, es el equivalente a la capa de AutoCAD. Dice que display apagado porque efectivamente, como tengo una representación en triángulos, la entidad sería apagada. No tengo las líneas de nivel, sino que tengo los triángulos. Y luego los colores, los estilos de línea y el peso, los grosores de cada elemento, así como la transparencia, vendrían definidas aquí. Con lo cual, bueno, a mi modo de ver, la visualización
de los elementos con las herramientas de MicroStation es más cómoda que la visualización de los elementos en AutoCAD Civil. Luego, desde el punto de vista de las vistas, esto ya tiene que ver con la aplicación MicroStation, vemos que en todas las ventanas se muestran unos atributos de ventana. Uno de los atributos es obviamente la representación del elemento. Veis que por defecto está en jaula de alambre, wireframe, pero tenemos por ejemplo esta de smooth, uniforme, que nos presentaría la superficie de forma mucho más realista. Esto podría equivaler a la representación realista que nos daría AutoCAD Civil 3D. Fijaos en la diferencia. En este caso los triángulos siguen viéndose. Vamos a ver alguna otra, conceptual, realista, ya lo hemos visto, oculto, sombreado, sombreado con aristas. Estas son las visualizaciones que tiene AutoCAD Civil 3D. Sin embargo, como Power Civil desde el principio estuvo diseñado en MicroStation igual para representación de topografías, etcétera, vemos que cuando yo cambio a Smooth, los triángulos desaparecen y se me ve más nítidamente la superficie. Aquí podemos ver que efectivamente esta superficie tiene una zona muy plana por aquí y una zona elevada por aquí. Aquí también podemos cambiar la luz con la que vamos a representar nuestras superficies, y entonces digamos que las herramientas de renderizado y de realidad virtual que tiene MicroStation son, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, mucho más potentes que las que tiene AutoCAD Civil 3D. Bueno amigos, pues con esto doy por terminado este primer vídeo de introducción, comparación entre las herramientas que tiene Bentley y Autodesk para el modelo y el diseño de obras lineales, de explanaciones, etcétera. Espero que os haya sido de utilidad y os emplazo a un nuevo video tutorial para, a partir de esta superficie, empezar a trabajar con elementos de alineación. Muchas gracias.